esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y yo siempre lo digo, es un gusto compartir los micrófonos con Inés Figueroa. Muy buenos días, Inés. Buenos días, Claudia, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, también un gusto con el maestro Felipe Martínez Chávez. Maestro, muy buenos días. Buen día a todos. Y por supuesto también compartir los micrófonos con Antonio Arratia. Toño, muy buenos días. Buen día, Claudia. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis. El tema que vamos a poner hoy sobre la mesa, pues es acerca de estas denuncias en contra del alcalde con licencia Xicoténcatl González Uresti, porque para nadie es un secreto, porque fueron públicas estas denuncias por presuntos actos de corrupción. Sin embargo, el día de ayer, al tratar de entrevistar o al entrevistar al fiscal anticorrupción en Tamaulipas, a Javier Castro, sobre qué avance se lleva de la investigación, pues se escudó en la secrecía. Dijo que no puede hablar del tema, mucho menos puede dar datos o avances en la investigación sobre este caso, porque en los casos particulares pues existe la secrecía, pero sí puede dar información, dice, acerca de los agentes de tránsito también acusados de actos de corrupción en el municipio de Madero, y esto desató pues una serie de críticas que calificaron que pues qué está pasando, no se mide con la misma vara, porque una total incongruencia. La Fiscalía Anticorrupción, dependiente o independiente, este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa, muy cuestionado el fiscal anticorrupción o el zar anticorrupción en Tamaulipas, Javier Castro. Inés Figueroa, ¿te parece? Iniciamos contigo. Claro, gracias, Claudia. Pues yo creo que estamos ante un problema de sistema, más que de una persona en general. El sistema que está aplicando hoy en Tamaulipas está viciado, está corrompido, está podrido. Desde el origen, el fiscal anticorrupción era un empleado del procurador. El procurador era un empleado traído ex profeso a Tamaulipas para realizar determinadas tareas. Desgraciadamente, lo que hemos visto ya lo preveíamos desde el origen, desde que se dijo que el procurador venía de ser el brazo ejecutor del gobierno panista, que bueno, el famoso michoacanazo era su antecedente o su punto de referencia, cuando metieron a la cárcel a los adversarios del PAN en Michoacán, a los presidentes municipales. Y ahora pues lo que hemos visto es eso, del procurador sale el fiscal anticorrupción, que era un empleado, y luego el procurador se vuelve el fiscal y le dan un plazo de ejercicio que va a abarcar prácticamente la mayor parte del siguiente sexenio. Entonces, ya desde ahí, ¿qué hemos visto del fiscal anticorrupción? La mayoría de los casos políticos, casos que se han desvanecido, que han resultado en nada a la hora de llegar a instancias revisoras federales, los famosos casos, incluso el del exgobernador Eugenio Hernández Flores, que originalmente lo acusaron por la venta de un terreno, y que las autoridades federales dijeron no hay materia aquí. Ese fue el caso con el que se estrenó este fiscal anticorrupción, pero luego vino el del asesinato del periodista en Nuevo Laredo, igual, que resultó que habían fabricado asesinos de paja, en fin. Hasta este momento no hemos escuchado que se enjuicie no solo al alcalde de Victoria, que es público y notorio todo lo que cometió, y luego este tema de los tránsitos, finalmente, que detona la entrevista de ayer. Someten a los tránsitos de Matamoros, someten a los tránsitos de Madero. Son las únicas corporaciones, por llamarles corporación, son departamentos viales, no son grupos armados del Estado, ¿verdad? No son una fuerza policial, pero finalmente es una fuerza que tiene un determinado control en la ciudad. Si nos metemos a elucubrar o caemos en el campo del sospechosismo, podríamos pensar que el Estado se está preparando para que el día de las elecciones no haya quien les pueda inhibir lo que quieran o puedan hacer. Digo, no podría afirmarlo, pero
pues actúan tan sospechosamente que podríamos pensar lo peor. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Por qué someter a los agentes viales? ¿Qué representan realmente? Si caemos a las propias palabras del PAN que ha venido exigiéndole al presidente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no actúe en genérico, que si alguien cometió un acto de corrupción, que lo procese, que lo enjuicie, que lo detenga, incluso lo meta a la cárcel, pero quien lo haga, ¿no? Entonces, si aquí la justificación es que cometieron alguna denuncia, que alguien traía una clave, que un tránsito le dijo a un ciudadano que una clave para poder circular en la ciudad, bueno, a ver, jalen ese tránsito, o a todos los tránsitos que hayan hecho eso, pero ¿por qué desaparecer una corporación? Y eso es solo un botón de muestra de cómo la Fiscalía Anticorrupción, como todo el sistema anticorrupción, o la Fiscalía General, o a la Auditoría Superior, todos entes supuestamente autónomos, independientes, todos estos entes parecen estar hechos para la simulación. Desde el nombramiento, desde el perfil de quienes los ocupan, hasta lo que estamos viendo hoy en sus actuaciones. Inés Figueroa, maestro Felipe Martínez Chávez, ¿qué análisis es el que le da precisamente a la actuación del fiscal anticorrupción con estos hechos en Tamaulipas? Sí, pues lo mismo que el compañero Inés. ¿Una simulación? Una simulación totalmente respondiendo no a los intereses de la sociedad, sino pudiera ser, no quisiera pensar que fuera partidista, pero sí políticos. Es evidente con estas embestidas en contra de Madero, en contra de Matamoros, por los expedientes que han iniciado. Esto de Madero, de los agentes, pues no es de ahorita, sino ya según los comunicados de ellos mismos, ya tiene algunos meses por extorsión a los ciudadanos. Pero la Fiscalía Anticorrupción, viendo la corrupción en los agentes de tránsito, que más bien sería una instancia administrativa municipal, y no viendo los casos fuertes de peces gordos, como se dice, y dedicándose a cuestiones mínimas, ahí siendo un aparato tan gigantesco que tiene 85 empleados que cobran en esta instancia, sabiendo de casos concretos muy específicos, como también se decía lo de Victoria, de corrupción de los alcaldes, de funcionarios, de desvío de recursos, y dedicar esto a unos simples agentes de tránsito, que yo lo veo que sería una cuestión ahí muy administrativa, muy local. No quisiera pensar, yo decía que fuera un instrumento político, porque lo que estamos viendo es que los expedientes que tienen abiertos serían en contra de la exalcaldesa de Tampico, por ejemplo, Magdalena Peraza, Leticia Salazar de Matamoros, Carlos Cantú, Rosas de Nuevo Laredo. Entonces, es un aparato, yo creo que no está rindiendo para lo que fue creado. Las expectativas que se crearon sobre el sistema estatal anticorrupción no está actuando como debería de ser, y no le está generando una confianza ante el público. Por lo tanto, también no le deja imagen, por lo tanto, al partido en el poder. Siempre se dice no habrá impunidad para nadie, como lo dijo Javier Castro, actuarán hasta las últimas consecuencias, de acuerdo al que caiga quien caiga, se ha dicho, pero ¿quién ha caído en los casi 3 años que tiene esta fiscalía? Pues nada más el caso concreto de tesorería por ahí, y no fue una cabeza ahí los que cayeron, sino que fue alguien que obedecía instrucciones. Ahora también, cuando llega el gobierno de los vientos de cambio, recuerdo esa frase que decía, se le acabó la fiesta a los corruptos. Pues yo creo que no se le ha acabado la fiesta a los corruptos. Si vemos las auditorías también
no hay ni un expediente del 2018-19 relativo a la administración que comentábamos de Victoria, de Xicoténcatl González, cuando la prensa misma documentó, hay abundante información de los actos de corrupción en que pudieron haber incurrido o incurrieron, y nada más ya faltaría que iniciara, no sé, de oficio o de alguna manera tendría que iniciarse una averiguación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Más que nada, pues son palabras que no una actuación concreta. Si vemos las averiguaciones que dicen en estos casi 3 años, son 123 averiguaciones que han iniciado, de ellas 14 en este último año, pero volvemos a lo mismo, dice, la mayor parte de esos expedientes son por abuso de autoridad de los policías. Yo no le veo una intervención directa a la Fiscalía en estos asuntos, que lo dejen para las cuestiones de asuntos internos de esas mismas corporaciones, pero no distraer la atención de tantas personas, porque la mayor parte son profesionistas y cobran muy bien en esa fiscalía, pues para dedicarla a una simple extorsión de un agente de tránsito. Esa es la percepción que tenemos, y que ellos se dediquen a lo grande, que se mencionaba cuando llega a los vientos de cambio sobre la administración del gobernador saliente y tantos secretarios, o sea, los secretarios señalados específicamente y mencionados en algunos expedientes. Más bien, inteligencia financiera fue la que dio la cara, en lugar del fiscal, sobre determinados asuntos, que no está muy claro cuál será la mano que tenga ahí directa inteligencia financiera actuando por sobre la fiscalía, que en este caso pues tiene una estructura bien definida y concreta. Yo creo que hay algo a definir, necesitan informar, darlo a conocer, no la secrecía, porque también se defienden muchos funcionarios sobre eso, pero sí decir, oye, aquí tengo, yo recuerdo el caso del Movimiento Ciudadano que citaron a la prensa, fueron concretamente a presentar por peculado o por lo que resulte, como ellos dicen, en contra del alcalde que se fue, y fue una diputada y fueron... O sea, lo hicieron público. Entonces, ¿en dónde quedó esa denuncia? ¿En dónde se inició una averiguación o una carpeta, como ellos le llaman, o en qué quedó? Yo creo que el público tiene derecho a saber y necesita saber en estos momentos, porque la credibilidad anda por los suelos. En todo caso, es un ente burocrático que no tiene razón de ser ni de existir. En ese caso, los consejos de honor de las corporaciones, pues que manejen o asuntos internos, y que ahora, si se trata de devolver el dinero, pues que citen al conductor que fue extorsionado y que le regresen los 100 pesos cuando dejan asuntos por 1.300, 1.400 millones de pesos. Y ese es otro tema, maestro. ¿Qué están haciendo los órganos internos? Ese es otro tema que ya estaremos platicando más adelante. Decíamos, la Fiscalía Anticorrupción con estas declaraciones al escudarse precisamente en la secrecía para no hablar acerca de las denuncias, que bien lo decía el maestro Felipe Martínez Chávez, fueron públicas en torno al alcalde con licencia, Xicoténcatl González Uresti. La Fiscalía Anticorrupción, un simulador, decía Inés Figueroa, un ente burocrático, decía el maestro Felipe Martínez Chávez, que no quiere pensar, no se atreve a pensar que se trate de un instrumento político. Antonio Arratia. Pues yo coincido con mis compañeros de alguna manera, pero si lo vemos más a fondo, si leemos los últimos informes o los que ha presentado, no tiene ni siquiera una narrativa consistente, porque cada año cambia sus datos, y siempre acude a la famosa secrecía, que yo la veo más bien como un parapeto para ocultar cosas. Este abogado se le conoce más bien, más que por su trabajo ahora en la fiscalía, como fiscal anticorrupción, se le conoce su trayectoria como abogado, cobrador de bancos y de Fomicro. Los famosos abogados que andan coyoteando, obligando a los clientes a pagar. Y como que se le quedó
esa mañita. Y luego se le empieza a conocer como un experto en el famoso vómito negro, lo que significa que van y le quitan el dinero a la malagueña, su pena de meterse a la cárcel. Y aparentemente él es experto en esto. De pronto veamos cómo se olvidó el caso de Egidio, el caso de Jorge Ábrego. Y de pronto solo aparece presentando trabajo contra tránsitos. Y la verdad es hasta ridículo, a margen de los casos de Matamoros y de Madero. En septiembre pasado, justamente, un tránsito fue víctima de la furia del SAR anticorrupción. Hubo un accidente, hubo 3 lesionados, llega el tránsito, detiene al conductor y lo lleva a las celdas del 2 Zaragoza. Se le van encima, este señor manda a los policías a su cargo porque no se presentó una audiencia a la que le llamó un juez. Fueron por leer y lo obligaron a ir. Quiero decir con esto que con la gente más indefensa, cualquier funcionario indefenso, entre comillas, no estoy defendiendo los tránsitos, por supuesto, detuvieron porque no presentó ante una autoridad correspondiente al detenido. Él lo mandó, lo llevó al 2 Zaragoza. Bueno, ese fue su delito. Entonces, hay mucha contundencia contra esta clase de víctimas de ellos, ¿sí? Los tránsitos, parece que ya tienen experiencia en ello. Pero ¿dónde están los grandes delincuentes de cuello blanco? ¿Será acaso que es real la fama de que él es afecto al vómito negro? ¿Para quién es ese dinero? ¿Cuántos alcanzan? ¿Qué culpa tenemos los tamaulipecos? Es un caso. El caso Jico es evidente. El caso Jico es evidente. Pero no solo él. Hablaba bien, es de que ya sistemático. En el Congreso del Estado está tapizada la facilidad de partes de peticiones de juicio político contra el exalcalde, contra Jico. Decenas de solicitudes. No pasó nada. En el distrito 10, el distrito número 10, hasta hace unos 4 meses, había 900 amparos contra Jico. 900 por la bronca del agua, porque es un derecho humano y la Constitución señala que si no lo provees, infringe la ley. Tampoco hubo respuesta. Entonces, ¿qué se ve? Un manto protector de lo más alto. ¿Sí? Y ahora vemos, llega una alcaldesa sustituta y va siempre a hablar de los desmanes o los desfalcos o los robos de Jico. Y bueno, pues hoy tenemos al fiscal anticorrupción, precisamente, que se escuda en esta secrecía para no hablar de este tema. Si les parece, nos vamos a una pausa, Toño, el maestro Felipe, Inés, pero regresamos con más de esta mesa de análisis. Volvemos. En H-E-B, esta Navidad, Santa está a cargo. Flecha de res para asar, 59.90 el kilo. Bistec del 7, 109 pesos el kilo. Bife de vacío, 219 pesos el kilo. Y queso Chihuahua Menonita, H-E-B de 550 gramos, 76.90 la pieza. Vigencia al 7 de diciembre. Tú decides, compra en tienda o en hb.com.mx. En Coppel sabemos que la magia de esta Navidad es estar juntos aunque estemos lejos, para que este año sea un poco más parecido a los demás. La magia de esta Navidad es seguir conectados. Encuentra en Coppel, la app y coppel.com la mayor variedad de celulares y llévalos con tu crédito Coppel. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil.
Regresamos en esta mesa de análisis. Vamos con usted, maestro Felipe Martínez Chávez, ya para ir cerrando. Sin lugar a dudas, que decíamos al inicio, esto ha generado una serie de comentarios, de críticas hacia este órgano que debe de ser independiente. Y bueno, siempre queda precisamente esas especulaciones y la incongruencia, ¿no?, en la forma de actuar del titular, del fiscal. Sí, yo comentaba hace rato que en lugar de dedicarse a los asuntos que merecen la atención y que generan el interés del público, están dedicados a minucias en este caso. Si vemos, por ejemplo, los informes que ha rendido Castro Ormaechea, encuentras que dice que alcanzó a 300,000 personas en Facebook, a 135,000 en Twitter. O sea, eso que lo dedique a otras cosas, pero esa no es ese no fue el objetivo que los diputados crearon en este órgano. O sea, no es eso, trata de desviar la atención. Esos son los informes que le presentó al Congreso del Estado. Entonces, ahora dice, es que está dedicado a la prevención, pero al respetable público le interesa más que nada el rendimiento, o sea, a cuántas personas está enjuiciando, a cuántos hizo que devolvieron la lana, que también es lo más importante. Pero también de la actualidad, mandaron a la cárcel, que salió inmediatamente, a un exalcalde 9 años después de que había terminado. Tenemos ahí, según la Auditoría Superior, le han mandado algunos casos, si acaso cuatro asuntos, pero son los mismos del 2018. Tiene, por ejemplo, en asuntos que le ha turnado, Eliseo García Leal, que fue gerente de la Comapa, todavía está manejando lo de Óscar Almaraz, también cuando fue es más, todavía está en la lista ahí de los que tiene en juicio a Fernando Méndez Cantú, que terminó hace más de 2 años y que fue suplente, o sea que suplente de Alejandro fue suplente, que cumplió un ejercicio ahí nada más muy corto. Yo me refería a lo político. Ellos llevan un caso de 22 millones de pesos en la Comapa Reynosa, llevan otro de $670,000 en la Comapa de Reynosa. O sea, yo decía, no quisiera pensar que el fondo es político y que es un instrumento. También llevan de Matamoros, o sea, en las personas que no pertenecen al equipo compacto o al grupo que está en el poder. Y es esto que desató, porque estamos viendo el asunto de Madero, que ha dado resonancia en los últimos días por una carta ahí, presunta carta, que el senador, el líder del Senado, manda aquí al gobierno del Estado. O sea, no sabemos si sea auténtica o no, porque tampoco nadie ha salido ni a desmentir ni a nada. Pero se ve que ahí hay algo ahí político y que también está ocultando, porque en ningún expediente, en ninguna relación, vemos el asunto de Victoria como debería estar, porque no nada más en los medios de prensa lo están pidiendo, o sea, lo está pidiendo la gente, y eso le está generando problema también al partido en el poder, le está restando simpatías. Si hubiera ya metido a la cárcel, al bote, a unos 4 o 5 alcaldes, y aquí en Victoria, no a la cabeza, porque a ese lo premiaron y le dan un sueldo y le dan una subsecretaría. Oye, mete al bote a 3, 4 y quedas bien ante el público y le estás generando simpatías a tu partido. Pero nada, la protección, ese manto es total. Dice, con esta protección, con estas declaraciones del fiscal, dice, pues realmente ya se le perdió la credibilidad. Comentarios que tenemos. Les envía saludos a la maestra Vázquez, dice, saludos cordiales a los periodistas en este día, dice, por su objetividad. Inés Figueroa. Sí, bueno, yo quisiera pensar, ¿qué pensarán ellos, estos titulares de los entes públicos autónomos, el fiscal general, el auditor superior? Quisiera pensar, ¿qué creen que ellos va a suceder el día que
si así sucede en la próxima elección, como pintan las encuestas, el PAN pierde la mayoría en el Congreso. ¿Cómo les van a explicar a los diputados, a una auténtica representación popular, cómo le van a explicar todo esto que está sucediendo? Hay más de 15,000 millones de pesos, 15,000 millones de pesos, es un mundo de dinero observado, donde no se ha comprobado su destino por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y la Auditoría Superior del Estado no ve nada. Hay investigaciones de la Auditoría, de la Secretaría de la Función Pública, de la Fiscalía General de la República, del FBI, de entes norteamericanos, tantos que existen, investigaciones por situaciones irregulares que están pasando ahorita, no hace tantos sexenios o trienios, en Tamaulipas, y ningún ente de Tamaulipas, especialmente la Fiscalía Anticorrupción, no encuentra nada, solo le encuentra a los adversarios políticos, a los del pasado, y luego se desvanecen en nada. Entonces, ¿cómo le van a explicar al Congreso y qué responsabilidades tienen? Porque tienen responsabilidades, no están haciendo su trabajo, y van a tener que responderle al Congreso y a las autoridades que lleguen si son de otro partido. Y hasta ahorita, al menos las mediciones apuntan a que van a ser de otro partido. Ya para cerrar en esta mesa de análisis, que se nos está terminando el tiempo, Toño Arratia, ¿con qué nos quedamos? Desde mi punto de vista, no han reparado en que desde abajo, o sea, un pequeño cáncer en su momento que fue, y somos reiterativos porque la gente está muy dolida, un alcalde que ni siquiera nació en Tamaulipas, un cáncer que fue creciendo, se hizo metástasis y fue creciendo, va involucrando más entes, ahora va creciendo hacia arriba, y la soberbia o el desdén les impide reparar en ello. O sea, como dice Inés, no saben qué viene, y entonces van a sentir lo que está sintiendo muchos ciudadanos de Tamaulipas. O sea, por sentido común deberían estar reparando en lo que están haciendo, no sé si a conciencia o por desdén o por incapacidad, pero significa lo mismo. Entonces, la ciudadanía de Tamaulipas está dolida, en Victoria es inaguantable, y algo tan sencillo que pueden hacer, simplemente investiga al alcalde, y si es inocente, bueno, pues es inocente, pero lo premias, y de pronto les gana un poco la pena de vez en cuando, y lo ocultan en salud, no le dan nombramiento, pero el día 1 de diciembre mandan un boletín con varias fotos, y ahí aparece Jico, con varios funcionarios junto con la secretaría en un evento. Hasta sacan a luz pública, pero ni siquiera lo mencionan en el comunicado. Pero ahí está cobrando, trae sus guaruras, trae sus secretarios, todo cargos del erario. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Pues con eso llegamos al final de esta mesa de análisis. Gracias, Antonio Arratia. Gracias a ustedes. Gracias, maestro Felipe Martínez Chávez. Gracias, y que se ponga a trabajar, don Javier. Javier Castro, el titular de la Fiscalía Anticorrupción. Gracias, Inés Figueroa. Gracias, Claudia. Gracias a usted también por acompañarnos. Ya se nos terminó el tiempo. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias, y por supuesto que le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.